Bien amigos, vamos a hacer un live hoy. Tenemos una tremenda invitada, ya aparecerá por aquí, del otro lado de la cordillera, y esperamos que usted pueda disfrutar este programa. Usted ya lo sabe, en 4th Street estamos en Spotify, estamos en YouTube, por supuesto acá en Instagram, en Tema Televisión. Aquí veo a Natalia, a ver, la vamos a saludar y por supuesto que la vamos a invitar. Como ya les decía, es una amiga, tiene mucha sabiduría y Hola, por muy eso la buenas hemos invitado hoy día. noches. Muchas gracias. Hola, ¿cómo Muy estás bien, ¿y Natalia? vos? Muy bien, y gracias Natalia por haber No, la aceptado agradecida nuestra soy yo invitación. de, de- ¿Ah? de poder hablar, compartir y conocernos también, de eso se trata. Natalia, mira, antes de comenzar, te quiero contar un poco qué nos motivó a invitarte, ¿ya? Lo que pasa es que nos gusta mucho la gente que explota sus dones, que tiene talento, pero que llega a explotar de la risa cuando los está desarrollando. La Biblia dice que hay que compartir los talentos y nosotros lo vemos muy seguido contigo. Yo vi por ahí algunos lives tuyos, vi uno con una chica que quiero mucho, que son de Soltando Amarra, uno de los que vi, y fue casi una terapia en vivo. Yo veía la cara a las chicas, las conozco, les tengo mucho cariño y veía que cada palabra que tú le decías las traspasaba y dije, no, Natalia tiene que estar con nosotros en mi país, tenemos que conocer ese talento, así es que por eso te hemos invitado, Natalia, y te repito, estamos muy, muy, muy agradecidos que hayas Sí, mirá, aceptado y la nuestra invitación. sincronía, ¿no? Recién termino de hacer un vivo con Nadia, que es una argentina que está en Chile. También estoy en un programa esta semana también nuevamente en Chile. Esta semana que viene voy a estar otra vez en un programa de televisión en Chile. O sea, como Chile apareció ahí. Así que bueno, yo feliz, contenta de compartir y siempre hago estos casos en vivo porque los alquimistas tenían un lema. Ellos demostraban lo que Uh -huh. sabían así. Era, demuestra lo que sabes. No hable de todo lo que vos decís saber, porque en realidad la evidencia se tiene que mostrar. Y a eso le llamaban el laboratorio, labor del oratorio, primordialmente porque se estudiaban los monasterios, los sacerdotes y sacerdotisas que estudiaban en las catedrales, de ahí Uh nos -huh. viene la palabra catedrático, tiene mucho que ver con el inicio de los estudios, que era la unión de ciencia y misticismo. Es decir, hoy lo tenemos separados, pero vamos uniendo, tejiendo nuevamente ese hilo conductor que en realidad siempre estuvo unido y que nos va a contar la historia real de la física, de la matemática y que tiene mucho que ver con la conexión espiritual, o sea, no está separado. Por eso la palabra estudios significa es tu Dios. Fue creado como una conexión con Dios y Uh un Dios -huh. que habita dentro y que se nutre del conocimiento. Es decir, se nutre de aprender y de entender. ¿Por qué la palabra es tan importante, no? Bueno, con las chicas de Soltar Amarras, cuando hicimos el vivo, que fue surgiendo, porque a ver, todo uno va surgiendo. Ellos querían trabajar el tema de la anemia. Yo les digo, si ustedes quieren, porque siempre uno tiene que abrir su historia, ¿no? Y a veces llega la herida. Fue Y arriesgado sí, hacerlo en vivo, ¿ah? ¿Eh? Fue y arriesgado uno hacerlo en va vivo. tejiendo y escuchando y viendo, ¿no? Qué es lo que se va guiando y uno empieza a entender esa historia oculta que trae el síntoma. Y obviamente la evidencia empieza a surgir cuando ellas se van a hacer un estudio médico y realmente los estudios empiezan a decir de que hay algo que cambió. De por sí tuvieron bastantes sincronicidades después del vivo, ¿no? En su vida personal, como que Sin iba diciendo, oh, se duda. están solucionando cosas que antes no se solucionaban, pero lo más importante es la evidencia. Así que bueno, vamos a esperar cuando vayan al médico a ver qué pasa ahí, ¿no? Natalia, entremos un poquito en materia, porque ¿cómo podemos hacer porque te he escuchado también atentamente y sé que hay un gran inconsciente colectivo en esta fecha, viene una fecha muy importante, y cómo podemos hacer entonces nosotros, los que algunos no sabemos cómo hacerlo, para que nos expliques tú, que tienes mucha sabiduría, mucho conocimiento y mucha teoría también y práctica, ¿ah? ¿Cómo podemos hacerlo para conseguir lo que queremos? Porque tú entregabas algunos tips ahí, yo te he visto y quiero que lo compartas un poquito con mi público. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacerlo? Mira, me reí, yo viendo tus lives me reí carcajadas porque
te vi con una chica, me parece que no sé si era de México, de Miami, me parece. Y le decías tú que mientras estaba el marido con su esposa haciendo el amor, le decías tú, ella estaba pensando en el vecino y al otro día el vecino aparecía en un carro. Bueno, vamos a llegar hasta ahí, pero empecemos, Natalia, ¿qué hacemos? ¿Cómo logramos conseguir Bueno, nuestras lo metas, primordial nuestros es objetivos? entender que diciembre significa 10, ¿sí? El número 10 para Pitágoras era la culminación de todo, ¿no? El 10 está representado mucho con la unión con el cosmos, con el universo. Es como que nosotros llegamos hasta el 9, de ahí vienen los 9 meses de gestación, ¿no? Los ciclos de 9 como un ciclo terrenal, y el 10 es como esa culminación, es el uno con el cero. El círculo siempre va a representar a los astros, a lo divino, a eso que uno quiere llegar, pero nunca llega porque el sabio sabe que él se puede instruir, pero está estudiando el infinito, por lo cual siempre va a haber algo nuevo. Entonces uno es como que ya nace sabiendo que, bueno, voy a estudiar, pero siempre voy a sentir que no sé y que siempre me falta algo porque estoy estudiando el infinito, la luz, la luminosidad. Entonces, en este mes puntualmente es un mes de siembra. Nuestro idioma lo tenemos claro porque diciembre nos habla de sembrar. Y es un mes que en todas las culturas Ujú, se hacían rituales específicos para poner la semilla del fin del año. Es decir, el fin del año ujú. marca la finalidad del próximo. Y el árbol de Navidad, mira, yo lo tengo acá atrás, es uno de los símbolos más antiguos Ajá. donde se unen todas las culturas, porque la Navidad implica nacimiento y nos habla del solsticio de invierno, porque es el culto del árbol de Navidad viene del hemisferio norte, que es el solsticio de invierno, el sol invictus, Ujú, que el sol el 21 de diciembre queda quieto ujú. durante 3 días y al tercer día se empieza a Sí. mover hacia el norte. De ahí nos va a venir el mito de la resurrección, y al Ujú. tercer día se volvió a mover, y al tercer día revivió, resucitó, despertó. Por eso van a poner la mayor parte de las religiones en estas fechas a sus dioses, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener los judíos que van a festejar el Hanukkah, van a encender el candelabro, los cristianos van a poner el árbol, el pesebre, pero las culturas paganas van a iniciar con el ritual del árbol, es decir, la religión católica va a absorber el culto pagano porque no puede contra los rituales y tradiciones de milenios de años. Así que los va a incorporar para no, digamos, no luchar con otras creencias. Entonces así nos queda el árbol de Navidad, que tiene un gran simbolismo porque representa los frutos que queremos cosechar el próximo año. Cada símbolo en nuestro árbol Tal representa una cual. meta. El tema es que no lo hacemos consciente y la idea es poder entender la Ujú. historia para poder armarlo como se debe y así poder entender qué es lo que realmente significa el árbol y cómo nos puede ayudar a nosotros a concretar las metas para el próximo año. Y cada adorno del árbol también, en términos de color, tiene una representatividad. ¿Por qué no nos cuenta un poquito, por ejemplo, qué significa el rojo, el dorado, el plateado, que son los Bueno, colores que todo lo más que se es repiten en dorado y el árbol? plateado representa al dinero, representa las estrellas, representa el metal, representa las monedas, ¿sí? Especialmente todo lo que es bola de color dorado y plateado va a representar el dinero, porque el círculo es la prosperidad, son los astros, van a simbolizar la conexión con lo máximo, ¿sí? Pero cualquier elemento de color dorado o plateado va a simbolizar la prosperidad. El rojo tiene que ver con la negatividad. Fíjate que en muchas culturas se pone la cintita roja, la típica, me visto de rojo para la envidia, la Ajá. negatividad. ¿De dónde viene esto? Bueno, los colores en realidad son frecuencias, o sea, los colores no existen. Nuestro cerebro interpreta el color. En realidad nosotros lo que percibimos es una frecuencia de onda. El rojo, la frecuencia de onda que Ujú. emita, tiene mucho que ver con el efecto observador de la física cuántica. La negatividad tiene que ver con la mirada del otro, la opinión del otro te influye. Entonces, cuando yo siento que ante la mirada del otro, la opinión del otro, yo me debilito, es decir, mi materia, lo que yo soy, se informa de algo que yo no quiero, el color rojo va a representar protegerme de eso, es decir, de la mirada del otro, de la creencia del otro. A veces la creencia es de tu mamá, que tiene miedo, si te dice, no, no viajes sola, y vos querés hacer ese viaje, pero su mirada y sus miedos muchas veces son muy fuertes y hacen que vos te trabes quizás en tu meta. Entonces, el rojo va a representar quitar la negatividad y la envidia.
como cuando quise ir a Inglaterra, estuve en Rusia, en Inglaterra hace poco, y mi madre efectivamente me decía que me cortara la barba, porque en ese momento justo estaban algunos señores de barba, para no hablar de algunas tribus especiales, haciendo algunas cosas Eh, con dinamitar algunos lugares especiales. Me decían, no ande en metro, qué sé yo, pero bueno, no le hicimos caso, por supuesto. Natalia, también, tú no, yo sé que tú sabes algo que en términos de conseguir nuestro objetivo, en términos de conseguir nuestras metas, tú también nos has contado un poco de que podemos estar más cerca de lo que queremos si nos vamos a acostar con ese deseo, con ese sueño, si cuando estamos más cerca de ese viaje en el que nos vamos a despegar, vamos a hacer que el inconsciente lo tome como una meta. ¿Por qué no nos explica ese proceso que yo creo que es tan decidor y tan bueno, importante, por fíjate, supuesto? los antiguos lo tenían muy claro que el momento de dormir era el momento de conectar con el otro mundo. A esto muchas culturas lo van a nombrar como, por ejemplo, dentro de los celtas va a estar el mito de Avalon. Ir a ese mundo, ¿sí? Que es el templo de las sacerdotisas, por ejemplo. Para los egipcios va a ser ese mundo a donde va Osiris, y durante toda la noche, porque, o sea, Osiris va a representar el sol y porque el sol sale todos los días, ¿no? Y lo va a mostrar a través del sueño. Entonces, lo que ocurre a la noche cuando dormimos tiene que ver con nuestra verdadera esencia. Y hoy hay un físico que ya lo pudo poner en una teoría a nivel científico, eso es muy bueno, porque esto estaba en los escritos más antiguos, en todas las culturas, la importancia del dormir y lo que pasaba en el sueño, porque grandes científicos como Einstein en los sueños resolvían las fórmulas y traían ideas de ese mundo. O sea, se utilizó siempre para eso, inclusive la tabla periódica que hoy tenemos viene de un sueño, el orden de los elementos viene por un sueño que tuvo el científico. Entonces, hay un científico hoy que lo tenemos, que es Jean-Pierre Garnier, que descubre la teoría del desdoblamiento del tiempo, que en realidad lo que él hace es empezar a poner la ciencia en conexión con estos escritos y empieza a entender que lo que él está viendo a nivel físico, estas, digamos, estas interferencias, estas intuiciones, este poder del pensamiento, y que durante la noche uno hace un intercambio a una velocidad superior, digamos. Entonces él lo empieza a explicar, pero esto ya lo tenían mucho más claro las culturas, es más, por ahí Garnier, como es francés, Ujú. y si bien tiene traducción, lo trata de explicar, pero es muy científico todavía. En cambio, las culturas lo tenían mucho más claro. ¿Qué es lo que hacían? A la noche hay que encender la sexualidad. O sea, la energía sexual es la energía que nos conecta con el conocimiento oculto. Esto inclusive dentro de la mística judía también va a estar claro. ¿Por qué? Porque en el mito de Adán y Eva se va a representar ese momento sexual, ese momento de conocer a través de una palabra que significa conocimiento. Es decir, la sexualidad para las culturas era un conocimiento oculto, es tomar un conocimiento y es acceder a un conocimiento que está detrás de la sexualidad. Por eso la sexualidad tiene mucho que ver con esa conexión, es decir, irte a dormir con entusiasmo. Garnier va a decir que hay que dormirse con benevolencia, con compasión. ¿Qué quiere decir? Que hay paz, que no hay miedo, que no estás pensando en lo que tenés que hacer al otro día. ¿Por qué? Porque en realidad lo último en lo que pensás es tu energía enfocada en eso, o sea, tiene lógica, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos Ujú. dormimos enfocados en solucionar algún conflicto, en dirigirnos hacia una meta, generalmente nos enredamos y empezamos a tener sueños medios raros, ¿viste? Como diciendo, soñé con mi abuelita, pero en Ujú. realidad los sueños son símbolos, símbolos que nos vienen del mundo inconsciente, de ese plano creativo y siempre tiene mensajes del más allá. Es decir, nuestro nivel de conciencia cuando dormimos se expande, pero el idioma de la conciencia es el símbolo. Entonces nosotros no entendemos los sueños porque todavía no entendemos cómo funcionan los símbolos y ese conocimiento. Por eso se decía que acceder a ese mundo implicaba un gran estudio, porque entender el sueño era complejo. Por eso Jung, cuando Ujú. empieza a estudiar los sueños, tiene que empezar a estudiar la alquimia, porque ahí es donde se trabajan los símbolos. Entonces, uno cuando se va a dormir, tiene que irse a dormir con la energía activada para dirigirse hacia donde se quiere dirigir. Es decir, ¿a dónde vas a ir?
¿para qué vas a dormir? O sea, lo que tenés que hacer es conectar con tu deseo, porque el sueño en realidad se hace como un puente a ese lugar material. No es simplemente irnos a dormir y que, bueno, se actualiza el mejor potencial. No, los sacerdotes y las sacerdotisas lo usaban para tener sueños e instrucciones. Es más, se instruía a través de los sueños. Es decir, vos entrabas a estos templos en los sueños y recibías instrucciones, es decir, aprendías cosas. O sea, no es simplemente soñar para tener una revelación, sino también tener iniciaciones a través de los sueños. Pero esto, bueno, es un poco engorroso explicar. Para Hansa Yogananda habla un poquito de eso en su libro Biografía de un Yogi. También Nikola Tesla en su autobiografía, donde dice que él tenía una vida completamente distinta cuando él dormía, qué sé yo. Hay varios ejemplos que se condicen con lo que tú nos indicas. Un poco, volvamos a esta fecha próxima, ¿no es cierto? Que nos invade, que yo estoy viendo detrás tuyo ahí el arbolito, como bien tú indicabas recién, que está muy hermoso por lo demás. Natalia, tú nos cuentas también que también podemos llegar a nuestro objetivo, a nuestras metas y cumplir nuestros deseos y que tenemos que aprovechar esta oportunidad, esta fecha que es tan importante, donde está Sí, todo el inconsciente colectivo y donde hay mucha energía, donde tú nos hablabas que este es más que una fiesta de juntarse en la familia y un poco a lo mejor a hacer a consumir una comida, un trago, hay discusión porque la energía está un poco claro. revuelta y hay que canalizarla. Y en ese canalizarla tú nos orientas un poco y dices que dentro de los regalos podríamos tener escribir algunas cosas o hacer algunas cosas y eso nos podría llevar a nuestro objetivo, a nuestras metas. ¿Por Bien, qué no fíjate que habla un abajo poquito de del eso? árbol poner regalos con la meta simbolizada o la meta escrita de lo que querés materializar, primero que los regalos abajo del árbol simbolizan estabilidad material, tener estabilidad, es el fruto cosechado. Pero uno, por ejemplo, quiere comprarse un nuevo coche. Puede comprar el coche de juguete y ponerlo simbólicamente en esa caja, o una foto de ese coche, o escribir la meta. La idea es que no están las cajas vacías y simbolizarlas ayuda un montón. Obviamente en la antigüedad lo que se hacía era amasar, azar. Es decir, crear que el azar, que la oportunidad se dé a través de ese símbolo. Entonces, mientras se amasaba, se decía lo que se estaba creando, ¿sí? Sea que llegue un hombre a tu vida para formar una relación amorosa, un coche, una casa, lo que vos quieras, pero lo tenías que amasar y mientras estabas amasando, tenías que decir con tus palabras realmente cómo querías que fuera o esta persona o esta casa y realmente poner tu deseo ahí y amasarlo. Entonces estas galletas navideñas se colgaban en el árbol y generalmente esto se hacía el 21 de diciembre para que el 24 las pudieras comer también y compartir en la mesa dulce, digamos. Entonces, el acto de amasar es un acto alquímico de creación. De ahí nos viene la torta de cumpleaños. O sea, la torta de cumpleaños es un ritual a Artemisa, la diosa de la luna. Por eso es redonda, tiende a ser redonda, ¿no? Con las velas. Y es un acto de volver a conectar con el deseo y la unión entre la tierra y el cielo. De por sí el árbol en sí mismo, la estrella que ponemos en la punta, simboliza esa conexión con el cielo, con nuestra verdadera esencia, mientras que el árbol es la tierra. La palabra humano significa tierra, es decir, nuestro cuerpo se queda acá, pero nuestra esencia es de las estrellas. Esto está muy simbolizado en el fruto, justamente el fruto que es representado por la sexualidad y demás, por excelencia la manzana. ¿Por qué? Porque la manzana viene de los cultos celtas, porque la manzana cuando vos la partís de manera vertical simboliza una vagina, y cuando la partís de manera horizontal hay una estrella, por lo cual decían que la manzana ocultaba esas dos verdades. Nacemos en la tierra a través de una vagina, pero también hay algo nuestro que viene de las estrellas, una chispa divina, algo que viene de un más allá. Y todos los rituales van a simbolizar ese viaje de la tierra al cielo, de conectar con los dioses y de llevar todos esos símbolos que tenemos en nuestro árbol a un lugar de iluminación, a un alumbrar, a un dar a luz. Por eso hay que ponerle luces al árbol. Después también hay elementos como los caramelos navideños, que son largos y finos. Eso se coloca para abrir los caminos. Ujú. Es el bastón del peregrino que abre el camino al andar. Ideal para las personas que sienten que todo se les traba, que nunca pueden hacer nada, no pueden avanzar en la vida,
Colocar elementos largos y finos es para abrir los caminos. Las estrellas, por ejemplo, guían a los marineros cuando están perdidos. Cuando nosotros no sabemos cuál es nuestra misión, qué es lo que tengo que estudiar, no sé qué decisión tomar en mi vida, si cerrar el negocio, si abrirlo, ay, estoy como perdido, o estoy anclado al pasado que no puedo soltar. Es decir, no puedo avanzar, siempre estoy en el mismo lugar, pareciera que estuviera dando vuelta con el barco, se ponen estrellas o elementos que tengan picos porque representa volver a encontrar el norte, encontrar mi estrella, encontrar la dirección, encontrar el sentido y soltar el pasado y los enemigos del pasado. Así que hay mucha simbología. Por ejemplo, los animales que colocamos en el árbol simbolizan la fidelidad. Y ellos lo que hacen en el árbol es quitarte los velos de personas falsas. Entonces, en el momento que vos pongas animales en el árbol, lo que vas a notar es que te empezás a dar cuenta de las verdaderas intenciones de las personas. ¿Por qué? Porque el animal representa esa protección de los amigos fieles, de relaciones fieles. Entonces, muchas veces uno pone animales y se alejan ciertas relaciones, pero porque en realidad eran personas que no eran verdaderos amigos. Entonces, es como que el animal va a simbolizar la verdadera amistad, el verdadero vínculo a través de la fidelidad. Después, las flores simbolizan la sexualidad. La sexualidad es la energía vital. Las personas que están deprimidas tienen que poner muchas flores, porque la sexualidad nos habla del vivir, del deseo de vivir, de la motivación, del entusiasmo. Las flores nos muestran ese momento de la vida donde es la primavera de la vida, donde estamos renaciendo, nos estamos abriendo. Entonces, no solo va a representar la sexualidad, sino la energía vital, tener energía para vivir, que muchas veces hace falta. Los monios, las cintas, viste que muchas veces se ponen, son el símbolo de Claro, enlazar. En la sí. antigüedad, para casarse, se enlazaba con cintas. De ahí no viene la palabra esposar, ¿sí? Que se ataba. Entonces, las Mm. cintas, los monios simbolizan vínculos, relaciones, y por ejemplo el Papá Noel, que es una mezcla del dios Odín nórdico, que es un dios de la guerra, pero al mismo tiempo era un dios beneficioso, que tenía un caballo de 8 patas, de ahí nos vienen los 8 renos, y también es una mezcla de San Nicolás, un obispo que dejaba regalos en los calcetines de los niños. En la imagen de Papá Noel, en los ritos paganos se usaba para la unión de la familia y proteger la casa. Digamos que es, o sea, la imagen de Papá Noel es un duende, es un elfo alto, ¿sí? Pero es el gorro de duende, es el cinturón de duende, es todo un duende, y lo que representa es la protección, y especialmente la unión de familia. Por ejemplo, muchas veces en la familia hay discusiones, hay separaciones, ¿viste? Pasan cosas. Entonces uno puede agarrar un Papá Noel y poner los nombres de las personas que vos querés que estén unidas. ¿Sí? Por ejemplo, toda la familia o una foto, Ah, y wow. vos lo que estás haciendo de alguna manera es pedirle lo que sería la energía de este Papá Noel, que son rituales muy antiguos, que una a la familia y que proteja la casa. La casa es el hogar, es el vínculo, es la unión de lo que es la familia y por eso es un protector. Es una fiesta muy linda, son días muy especiales los que Sí, vienen, pero te voy a llevar a otro tema que está relacionado también con lo que estamos conversando, pero que es muy importante y que es la fuerza motriz, que Albert Einstein decía que es la fuerza más grande y más poderosa del universo, que es el amor. Y te quiero llevar un poco al tema de las almas gemelas, porque las almas gemelas en sí son muy libres entre ellas y le entregan la libertad al otro para que pueda desarrollar, ¿no es cierto?, su vida, su profesión, qué sé yo. Finalmente, pero lo más importante y el primer punto y lo más difícil es encontrarse en este plano. Pero ¿qué me puedes contar de las almas gemelas? ¿Cómo nacen? ¿Cuál es su evolución? Y no y que además no todas las personas tienen la suerte de encontrarse al menos en una bueno, vida con lo su más alma gemela. importante es entender que el concepto de alma gemela o de doble tiene que ver con que todo está desdoblado. Esto lo tenían muy en claro, por ejemplo, las tribus de África, porque ellos descubrieron que había un Sirio A y un Sirio B. La ciencia tardó un montón de tiempo en descubrir que las estrellas están desdobladas. Después Garnier empezó a comprender que todo está desdoblado y nosotros también, o sea, por lo cual el concepto de alma gemela tiene que ver con un encuentro con nosotros mismos, pero lo proyectamos en los demás. En realidad somos fragmentos todos de una misma conciencia, ¿sí? Es decir, un alma fragmentada, dirían.
dentro de la mística judía, de que todos somos fragmentos de la misma conciencia o del mismo alma. Ahora, los antiguos van a poner este símbolo de me falta un pedazo, porque es esa sensación, me falta el par, me falta la otra mitad, a través de la palabra símbolo, porque el mito del símbolo es que hay algo que está entero y está dividido y busca por su inercia a la vida volver a unirse. Nosotros somos náufragos de las estrellas, decían los antiguos, y estamos en este mundo queriéndonos encontrar. Pero como no creemos que nosotros somos los que estamos perdidos, proyectamos en un otro, que es el otro el que tengo que encontrar, pero en realidad el otro soy yo. Ahora, que yo me encuentre en el camino con otros peregrinos, peregrinas, y yo pueda tener vínculos que formen esa hermandad, significa que yo estoy entendiendo que todo lo que está al lado mío es acorde a mi ser. De acá viene la palabra misericordia. Todo lo que está al lado mío es acorde a mi ser. El tema es que yo asocio lo malo como algo malo y lo bueno como algo bueno. Esto es la división. Por eso lo contrario al símbolo es la palabra diablo, que significa división, separación. Todo lo que separamos en bueno, malo, lindo, feo, luz y sombra, solo es parte de la ignorancia que nos hace estar más perdidos. ¿Por qué? Fíjate esto, ¿no? Dentro del camino espiritual uno dice, ay, yo quiero encontrar la luz, me quiero iluminar. Tenemos un pequeño tema, porque el universo en sí, su esencia es la oscuridad. O sea, no es la luz es el sol. Iluminarse es un acto de ir a los infiernos y hacer ese viaje hacia comprender qué es la luz y salirnos de todos los esquemas donde nos divide, buenos, malos, lindos, feos, porque en realidad todo eso que nos contaron que está mal es el bien que está oculto a través de los escritos de estos sacerdotes que ocultaban el conocimiento. Por eso el alma tiene las mismas letras que mala, porque el alma está detrás de todo lo que nombramos mal, porque el mal no es el mal. Por eso el odio, los odios, tienen las mismas letras de Dios, porque el odio nunca ha sido tocado por el hombre. Sin embargo, el amor ha sido tan manoseado que uno no sabe si ama o no. Ay, no sé si me gusta, si lo amo, si quiero tener algo. Dudo, estoy más perdido, pero cuando yo odio a alguien, no tengo duda. Lo odio de verdad. Es una certeza. ¿Por qué? Porque el mal y el odio es la esencia que nos va a llevar a una verdad. Eso no significa que tenemos que actuar así, no, significa que por ahí hay algo que está oculto, por eso te dicen que no vayas por ahí, porque ahí hay verdades y hay mitos que nos empiezan a enseñar que por la puerta del miedo hay que entrar, como decía Alejandro Magno. El infierno nos habla de lo inferior, significa que yo tengo que conocer mis oscuridades, mis sombras para encontrar la luz. Mientras yo quiero solo conectar la luz sin ver las oscuridades, estoy dividiéndome y no entrando en el símbolo. Entonces cuando yo digo, ok, lo malo no es malo, yo tengo un concepto aprendido de malo, ¿por qué creo que es malo? Y si, ¿por qué? Fíjate esto, te voy a decir esta frase y ahí te va a cambiar todo el panorama. Hierba mala nunca muere. Listo, quiero ser Wow. mala, no quiero ser buena. Eso, Esa no muere, por lo cual está sana. Y los antiguos decían que una persona sana era una persona santa. O sea, la palabra santidad significa una persona sana, íntegra. Por lo cual, si hierba mala nunca muere, es porque la santidad está en lo que nombramos malo. ¿Sabes por qué? Porque los malos son los que dicen la verdad. Pero son catalogados por malos, ¿por qué? Porque la sinceridad o la verdad a veces es muy dolorosa. Entonces no nos gusta la verdad. Preferimos una mentira y que no. ¿Se entiende? Vos vas al médico y te dice, bueno, ¿sabes qué? La verdad que está complicada tu situación. Qué malo, que. No, te está diciendo la verdad y desde ahí vos podés sanar. Pero el que te miente, el que te dice, no, bueno, vamos a ver cómo lo lleva, no te está diciendo la verdad y al ocultártela te está enfermando. El tema es que no asumimos que a veces la verdad, ese mal, cuando te enterás que tu pareja te engañó, uy, qué mal, cuando te echan del trabajo, uy, qué mal, no nos damos cuenta que detrás del mal está el gran maestro. ¿Por qué? Porque cuando no nos despertamos, el alma se viste de mala para recordarnos el camino de las estrellas. Entonces el maestro termina siendo el dolor en el inicio
para quien no sigue las señales de la existencia, cuando se divide de la vida, cuando no entiende que todo lo que le pasa tiene un sentido y que no es ni malo ni bueno, es. El tema es qué hago yo ante eso, porque en realidad no es malo ni bueno, es. El tema es qué voy a hacer ante eso. Si me voy a someter a eso o lo voy a usar para transformar mi realidad y vivir la vida que quiero. El mal entonces sirve al bien y lo perfecciona. ¿Ah? Todo es perfecto como es, Natalia. Y en ese sentido, ya que nos hablabas un poco de la palabra, quiero llevarte a lo importante que es hablar diciendo lo que queremos y no a lo mejor diciendo cosas que a lo mejor nos podrían terminar afectando negativamente por nuestras propias palabras. Mira que a veces queremos contarle esto incluso a nuestros seres más cercanos y les cuesta un poquito entender. ¿Por qué no nos habla un poquito de eso, que también es Bueno, súper el importante? lenguaje es muy importante. El lenguaje va a ser el vehículo de todos los dioses para crear. El lenguaje va a ser la manera de transmisión de la sabiduría. Ahora, el lenguaje no nace simplemente con las palabras. El lenguaje nace del símbolo. O sea, el idioma empieza a transformarse, cada pueblo tiene su idioma, pero hubo un momento donde aparece lo que nosotros nombramos la comunicación. La primera comunicación es el camino y vos. El camino se está comunicando con vos. Todos los alquimistas decían que toda la materia tiene vida, tiene ánima. Que no se mueva como vos, que tenés patitas, no significa que no tenga un alma y que no esté Ujú, intentando comunicarse, ¿sí? ujú. O sea, tiene sonidos, pero a otras frecuencias, o sea, se está comunicando. Fíjate, por ejemplo, por ejemplo, uno tiene en la mente Los árboles, dentro las del mito tu mamá plantas. hablándole a la planta ¿por qué le hablas a la planta? ¿No? Porque la planta me escucha. Y cuando yo le hablo, está mejor. ¿Viste? Hasta vos Ujú, decís, está mejor. Bueno, ¿y por qué pensás que se bendecía la comida? Lo mismo, se le habla a las cosas. Porque hablarles es claro. una manera de informarlas, es decir, de darle una forma. La física cuántica va a nombrar esto el efecto del observador. Lo que pasa es que nosotros cuando vemos la teoría de la física cuántica del efecto del observador nos quedamos en el ojo porque se llama observador, es mirar. No, observar implica informar. Es decir, lo que te dice el científico es que tiene unas creencias mentales que ya están informando en el experimento. ¿Por qué? Porque su creencia es que el átomo va a ir para allá, el electrón va a ir para allá. Ya está percibiendo lo que va a pasar, ya está influyendo, ¿sí? Es como tu mamá cuando te dice, ponete la campera que va a hacer frío, su percepción ya te está informando. Y vos fuiste a la fiesta y empieza a hacer frío y dices, pero Ujú. mi mamá tenía razón, ¿qué pasó? Colapsó, ¿se entiende? Bueno, entonces, la información es lo que hace que nosotros veamos una cosa u otra. Por ende, el discurso es lo que va a formar realmente la realidad. Ya sabemos que la realidad, la palabra realidad significa lo que la mente hace con la materia. ¿Y qué es la mente? La mente es un discurso a través de imágenes, símbolos y conceptos aprendidos. O sea, nosotros decimos sol y te aparece un sol. Ahora, imagínate esto, yo te digo, no pienses en una manzana. ¿Qué te Tal cual. apareció en la mente? La manzana. Por eso, Manzana porque y te aparece roja. una ¿Ah? imagen automático y va a la velocidad de la luz, Claro. por lo cual el lenguaje ya Ujú, da una orden. O sea, la información sirve como placebo o como nocebo. Eso ya lo sabemos. O sea, yo te hago un ujú. discurso y voy a generar una forma en tu mente que va a hacer que vos me percibas de determinada manera, que me quieras o que no. Esto se usa en marketing, se usa en varias vías. El tema es que se usa desde un lugar de forma y no desde la esencia. Porque en realidad la palabra va a simbolizar el logos. El logos simboliza la parte razonal, es decir, la razón. La razón es una medida, la razón es una dirección, es algo matemático también. Pero también simboliza la luz, lo luminoso, o sea, que vos con tu palabra ilumines. ¿Y cómo sé si yo con mi palabra ilumino o no? Simple. Porque cuando vos hablás, si vos no te escuchás, no se produce lo que se llama iluminación de hemisferios.
Cuando hablamos, nosotros encendemos uno de nuestros hemisferios, donde sucede el habla. Y cuando escuchamos, encendemos el otro. Hacer las dos cosas al mismo tiempo exige un entrenamiento y cuando lo lográs hacer, lo sincronizás. Al sincronizarlo, vos lo que estás haciendo es producir lo que se llaman las sincronicidades, es decir, el mundo exterior que estoy observando tiene correlación con lo que estoy diciendo. Estas cosas pasan, por ejemplo, en la entrevista anterior yo estaba hablando sobre el mito de el rayo, el águila y la luz, y una de las que estaba ahí dice, acaba de caer un rayo en mi casa y se apagó la luz. Esas cosas. Wow. Porque lo que estás diciendo está en un nivel de logos, se dice, es una verdad. Y está en la verdad que todos los átomos de alrededor colapsan porque la información es la esencia de la materia. Entonces, cuando vos estás diciendo algo y no hay señales externas, es porque lo que estás diciendo no está en un nivel de lógica. Puede ser un buen conocimiento. Ese conocimiento puede Ujú. ser verdadero, porque en realidad la verdad es una percepción también, no hay verdades absolutas. Pero cuando vos estás hablando de una verdad de certeza, que era lo que tenían los iniciados, los alquimistas, los sacerdotes, que es que cuando hablaban generaban milagros. Tenían un poder de palabra. Ay, me dijiste, es como, para poder personificarlo, es como encontrarte con un famoso. Es esa sensación de, ay, me saludó tal, me habló tal, eso que vos sentís, que en realidad es por una información previa del concepto que vos tenés, de la idea y demás, hace que la palabra de esa persona tenga un valor en tu psiquismo tan fuerte que te modifica la materia. Ahora, los sacerdotes, los iniciados y demás, no podían ejercer sobre eso, sino que tenían que usar la, la fuerza de la persona. Es decir, siempre la pregunta es, ¿y vos qué querés? Por eso dentro del mito de Aladín, el genio le dice, ¿y vos qué querés? Entonces, cuando la persona dice lo que quiere ahí, el alquimista, el que encarna la palabra, puede ayudar. ¿Por qué? Porque no está usando su percepción de lo que para mí es mejor para vos, sino de que te está escuchando. O sea, vos le estás preguntando, ¿qué querés? Ay, quiero curarme de esta enfermedad, ¿sí? Pero curarte implica que querés estar enfermo, no que querés estar sano. Entonces, la persona que está enferma dice, ay, lo que quiero es estar sano, perdón, no es curarme. No, por más que cambies la palabra, no es que cambias la palabra y se cambia, no. Es que dentro tuyo hay algo que le conviene estar enfermo. Entonces, el sacerdote era el que tenía que averiguar por qué a vos te conviene estar enfermo. Porque solo resolviendo ahí producía la salud. ¿Se entiende? O sea, la biología tiene una lógica, la biología siempre Claro. va hacia la vida. Si yo me enfermo, es para poner un límite que no puedo poner porque hay algo en mi mente que me dice que está mal eso, que me va a dar culpa. ¿Cómo le voy a decir a mi mamá que no quiere ir el domingo a la casa? No, entonces mejor me enfermo y así tengo una buena excusa para no ir. ¿Entendés? Wow. Natalia, la gente que nos está viendo, que son cerca alrededor de 300, nos está viendo en vivo, es muy cariñosa contigo, reconoce tu sabiduría. Algunos han dicho que está afónica, otros han dicho que lo que le estás diciendo es un gran regalo. No los podemos leer a todos, pero sí a todos les enviamos un cariñoso abrazo. Es decir, yo les pudiera decir algo y yo sé que lo van a tomar a bien, que te sigan, porque la verdad hay mucha sabiduría a través de tus palabras, tienes muchos likes muy, muy lindos que van a entregar mucho valor a quien lo recibe. Natalia, tú eres de las personas que creen que pues, la humanidad está pasando por un momento más o menos complejo. Eh, ¿Tú compartes la visión o la opinión de que las personas a los que estábamos esperando a que nos vinieran a salvar somos nosotros los que estamos hoy día en el planeta? ¿Comparte esa Mira, visión? cuando hablé la primera vez del ritual de Navidad fue a fines del año 2019, noviembre del 2019. Y yo les contaba a mis seguidores que el cielo en el 2020 iba a estar exactamente igual que cuando Jesús había nacido. Y eso significa que era la segunda venida.
Y él cuando venía iba a venir como rey de Claro, reyes. ¿Cuál es el símbolo del rey? ¿Cuál por es el supuesto. símbolo del rey? El símbolo de todo rey es una corona. Él viene ahora con todos los poderes y todas las religiones además dicen que viene Odín, que viene, qué Claro, sé yo, volvemos todos a lo hablan mismo. El rey de que viene es una alguien. corona y que llegó a la humanidad, para todos Claro. igual. Un símbolo, un símbolo que a unos los despertó y a otros los durmió. ¿Por qué? O sea, uno tiene que leer el símbolo, porque el mito en realidad no habla de una persona, Mm, sino habla de un símbolo. O sea, o sea, el símbolo literalmente tiene que ver con eso, con el símbolo de qué, de ujú, si te llaman, no abras la puerta, decía. ¿Qué quiere decir? claro. Que va a haber una información que te va a llamar a que te informes de eso. No abras la puerta a eso que te llama, porque eso no es, va a haber falsos profetas. Ujú. Lo que pasa es que uno pensaba que el falso profeta iba a ser el cura de turno. No nos olvidemos que la palabra cura simbolizaba que los sacerdotes tenían el don de curar, por eso se los nombraba así, nada que ver a lo que pasa ahora, Claro, pero en sí. realidad los falsos profetas Ujú, es la información que viene de todas las comunicaciones masivas y que viene sin filtro y sin lógica. ¿Sí? O sea, volvemos a lo mismo, no se trata de cuál es la verdad, porque no ujú, existe una sola verdad. Se trata de informar o desde un lugar nocebo, desde un lugar placebo. No importa si eso es verdad. El tema es que ya se sabe a nivel científico que una información nociva produce tantos niveles de estrés que produce una enfermedad aunque ésta sea psicológica. Entonces no se puede ejercer el dominio de la comunicación desde un lugar masivo nocivo. ¿Entendés? Porque eso ya es como, ujú, pará, yo puedo informar claro. desde otro lugar, desde un lugar de conciencia, desde un lugar de tranquilidad, ¿sí? Y también desde un lugar de no sé qué está pasando, de tener la inocencia, de decir no sabemos cómo es esto. Estos son los recaudos. Lo importante es estar tranquilos, es disfrutar el proceso, es unirnos, pero no pasó eso. Entonces, en las profecías lo único que habla es esto, ¿no? La división. Los falsos profetas es ese que habla y que sigue su verdad y no acepta nada que sea distinto. O sea, los sabios dicen, pará, Ujú, o sea, la verdadera sabiduría está en poder hablar de diferentes puntos de vista sin tener miedo a que la verdad del otro te destruya, porque en realidad te está sosteniendo una creencia, no tengas miedo. Y si el otro te porta algo de pronto que es nuevo y que vos no sabías, te va a iluminar porque es un nuevo conocimiento. Entonces las verdades cambian, cambiando muchos conceptos. Todo va evolucionando y nosotros también. Entonces no existen verdades absolutas. Todo está en plena transformación y crecimiento. Ahora, todo lo que vino a la humanidad en realidad es parte de lo que es este proceso de conectar con el símbolo del Mesías. La palabra Mesías, de donde viene el mito de Jesús, de donde viene este Salvador y demás, no nos olvidemos que Jesús era judío, Mesías en hebreo ujú, significa cerebro despierto, cerebro despierto. Es decir, ¿qué es lo que está pasando dentro nuestro? Nuestro cerebro se está despertando. ¿Cuál cerebro? El neocórtex. Porque es el cerebro nuevo, el que nos ayuda a pensar, a razonar desde otro lugar. Estamos generando nuevas conexiones neuronales para aprender a pensar. ¿Por qué? Porque el cerebro reptiliano y límbico nos deja primero en el limbo. Fíjate que el límbico, que es el encargado de las emociones, más primitivo, igual que el reptiliano, nos deja en ese limbo, en ese ni en un lado ni en el otro, siempre en el medio. Y el reptiliano nos habla del reptil, ¿no? La serpiente, pero la palabra serpiente significa también sapienza, o sea, inteligencia, saber. Es decir, que para conectar los tres cerebros, esa trinidad, ese triángulo simbolizado por el fuego de la pirámide, simbolizado por el pino, es algo que todos tenemos que hacer dentro nuestro, porque en realidad solo tenemos un solo ser humano a cargo, nosotros mismos. Solo va a haber quien se crea, estamos en ujú. una era donde quien se crea el maestro de maestros, ese no es, porque el
maestro es interno. Y fijémonos quiénes han llegado a ese nivel de sabiduría, por lo menos en los mitos, Buda, Jesús, en todas las religiones, y la, la realidad es que ellos lo que hacían era siempre estar mirando hacia adentro. No desean, síganme. Y fíjate que estamos en una era donde todas las redes sociales es seguime. Claro, ¿Entendés? Que se está creando el mismo claro. mito, pero a favor de la tecnología, de seguir. ¿A qué estoy idolatrando? ¿Estoy idolatrando a qué? A la tecnología, al celular que es una célula, que nos maneja a todos, ¿sí? Ahora, ¿yo lo tengo que dejar? No, pero yo no tengo que hacer que eso me domine. Volvemos a lo mismo, cuando Platón expone este tema, que lo pone a través de una alegoría maravillosa que es la caverna, que es, estamos todos atados mirando en la pared de la caverna las figuras que otros colocan ahí Sí. para contarnos la historia hasta que uno se suelta, ve el sol y dice la realidad está afuera, pero ¿qué hace? Vuelve a contarle a los otros. Claro. Claro, y Avisarle a los sus otros no le amigos. creen, porque Claro. pasa eso, vos estás loco, vos no, esta es la realidad, no la que vos me contás. Entonces se frustra. Entonces yo Así puedo es. contarle al otro, pero no puedo caminar el camino al otro. Entonces yo también voy a tener que volverme un ermitaño. O sea, el sabio vive en dos mundos. Mm, Vive en un mundo al cual no cree, pero pertenece, porque está ahí, está vivo, tiene que comer, tiene que trabajar, tiene que hacer un montón de cosas, pero al mismo tiempo vive una verdad que no se la puede contar a nadie. Entonces vive en una gran soledad. Por eso la soledad es la edad del sol, es la edad de la iluminación. Por eso el ermitaño va a ser ese sabio que está caminando con su bastón y con una lámpara, representando que la iluminación exige una soledad que todos la tenemos que pasar. ¿Por qué? Porque encontrar la verdad implica que muchos no te crean o que te dejen porque lo que estás reconociendo el otro no está listo para reconocerlo, que tiene que ver con que este mundo es una ficción, que no es lógico, que en realidad, o sea, moldarse a esta sociedad es de enfermos, pero hasta que uno no lo acepta y sigue con las mismas normas impuestas y no se permite, aunque sea cuestionarlas, por ejemplo, yo digo, bueno, cuestiona por qué hay que dormir dos personas en una cama, ¿no hay algo más incómodo? El que inventó eso estaba en contra del matrimonio. No era así. ¿Por qué? Porque se busca un amor de dependencia, de amo y de esclavo. Yo estoy con vos y vos haces lo que yo digo. Entonces eso no es amor, el amor es libertad. Entonces cuando empezamos a entender de que en realidad la historia es otra, pero nos contaron otra para dominar. El dinero se crea para que los esclavos se paguen a sí mismos, porque eran muy caros. Entonces se crea el cheque del dinero para que sean libres de mentira, pero que tengan que esclavizarse para poder comprar las cosas. Porque antes los amos tenían las casas de los esclavos en sus chacras, por decirlo de una manera, y tenían que, bueno, alimentar a ujú, los hijos porque tenían familia, ¿sí? Y si se enfermaba alguno, lo tenía que... Y era un gasto. Entonces los nobles que dijeron, che, esto es un gasto, tengo como ujú. 100 esclavos, pero me generan mucho gasto. Y bueno, vamos a tener que hacer algo. ¿Y qué se crea? El dinero. El dinero es el cheque de la libertad de los pobres. Escribí un poema de eso. Yo estoy a punto de lanzar un libro de poemas que se llama Poemas 17 y el cuento más hermoso del universo. Y como tú has sido tan generosa con nosotros, yo cuando lo lance, que ya estoy a punto de lanzarlo, ya está terminado y todo, está en imprenta, en fin, te lo voy a enviar como Sí, ebook para que lo puedas ver, para que lo puedas leer, te lo voy a enviar para que lo puedas, con alguna app lo puedes agradecida. escuchar incluso, o lo puedes leer en tu iPad, en tu teléfono, te lo voy a enviar de regalo porque la verdad que te has portado muy bien con nosotros, y no solo conmigo, digo, con nuestro equipo, sino con todos los que te escuchamos, con todos los que estamos en tus live, así que, y justamente vino a mi cabeza esto, porque justamente escribí un poema que es el poema 13, que habla justamente de lo que tú estás diciendo ahora. Bueno, en realidad el Muy libro bien. es de amor, pero tiene estas cosas de realidad, digamos, que son situaciones que ocurren
y de las cuales hay que observar, ¿no es cierto?, que nos van a permitir, como bien tú decías recién, Natalia, despertar. Ahora, tú eres súper generosa todos los días, pero ¿cómo la gente puede llegar a ti? ¿Cómo te pueden ubicar? Porque este programa va a estar en televisión acá en Chile, pero también va a estar en YouTube, también va a estar en Spotify. Entonces quiero que tú nos cuentes cómo llegan a ti, cómo te ubican, qué es lo que tú haces. Yo sé que tú tienes dentro de poco un evento Bueno, importante. Cuéntanos un en poquito mi de eso. Instagram, nataliabarrera.escuela.nefer, van a encontrar muchísima material y aparte siempre hago casos en vivo, entrevistas y demás, donde voy enseñando y también en mi canal de YouTube, Natalia Barrera. Después a mi WhatsApp, que el link está en mi Instagram, pueden solicitar información de los talleres básicos, que hay talleres para diferentes metas, dependiendo de lo que vos quieras trabajar ya con herramientas específicas de alquimia. Lo más importante es entender que yo siempre digo lo mismo. Cuando yo creé la escuela, que en realidad siempre digo lo mismo, yo no creé nada, lo único que hice es decir, bueno, voy a hacer lo que me gustaría, o sea, voy a armar el lugar que a mí me gustaría ir, porque yo leía mucho y estudiaba mucho para mí y veía que se enseñaba distinto, que cuando se enseñaba desde el humor, desde la inocencia, no es saber cuánto sabes, sino descubrir el saber y tener entusiasmo de aprender y de entender cómo funcionamos, por qué nos enfermamos, por qué me siento triste, o sea, qué es realmente, y poder pasarlo a la acción y también entender realmente cómo era ese camino del peregrino, porque lo que sí yo tenía claro es que cuando uno empieza a estudiar, uno se empieza a dar cuenta que los maestros pueden tener muchísimo conocimiento, pero que la sabiduría es algo que solo muy pocos tienen, que es esa capacidad de demostrar con solo su presencia su saber, y que tiene que ser una evidencia, y que tiene que ser un dar, ¿no? El don es un dar. Yo tengo el don de escuchar, yo escucho y sé ya la historia. Lo tengo desde chica, solo que el estudiar, el aprender, la práctica hizo que cada vez sea mejor en eso. Y no es que todos tienen que hacer lo mismo. Yo lo que siempre digo es que cada uno se tiene que encontrar y encontrar esa verdad. Y a mí me interesa contar la verdad, la historia detrás de la historia, no solo de los mitos, sino tu historia. A ver, ¿por qué te pasó eso? Tiene que haber una lógica. O sea, todo tiene una lógica. O sea, si a vos te toca esa enfermedad en ese momento, es porque algo te pasó antes. Solo que hay que investigar y hay que pensar. Y la gente se empodera mucho cuando empieza a entender que el pánico tiene un sentido, que la celiaquía tiene un sentido, que no ganar dinero tiene un sentido y que todo problema es una solución a otra cosa. Entonces yo le digo, que vos no tengas plata es una solución, que vos estés gordo es una solución, que vos siempre elijas hombres infieles es una solución. Pero ¿por qué tu inconsciente busca esa solución? Porque algo estás ganando. Entonces es preguntarnos desde otro lugar, es investigarnos a nosotros mismos e ir comprendiendo las claves que nos dejaron y que están en piedra, porque las catedrales son los verdaderos libros de alquimia. El arte es la alquimia, la poesía. Por ejemplo, vos que me decías que tu poema número 13, el número 13, que está muy asociado a la muerte, en realidad es el número que representa el amor y la unión para los hebreos. Entonces, detrás de la muerte está el amor y la unión. O sea, de un número que nosotros, ay, el 13, ¿ves qué es lo que te digo? Todo lo que es malo es para el otro lado. Porque cuando empezás a investigar decís, oh, mira, el 13 era el amor, y el no quiero subirme al piso 13. Y el 13 terminaba haciendo la unión de ese 3 con el 1, que va a simbolizar esa materialización, la materialización del amor, de la unión. Entonces, cada historia tiene un sentido, un para qué, y ese es mi trabajo. Yo doy muchas cosas gratuitas porque realmente siento que es lo que tengo que hacer, o sea, es lo que hay que hacer. Tiene un tremendo Hay que corazón, es muy enseñar generoso. y hay que explicar las cosas y a mí me gusta hacerlo en vivo para que la gente entienda que las cosas se demuestran así, viviéndolas. Y cuando yo leía más o menos lo que se quería plasmar a través del arte, la poesía era clave, porque la palabra poesía significa algo que tiene que ver con las Marías. Viste que todas se llaman Marías en la Biblia, pero tiene que ver con las sacerdotisas egipcias. Poesía significa el pensamiento que se vuelve materia. Y era algo que hacían las Marías. Por eso mariposa significa María y poesía. Es una
mezcla. Ujú. Entonces, la mariposa, que es uno de los Sí. símbolos de la psicología, va a representar este proceso. Tengo un poema de la mariposa ¿Y en en qué el número lo libro, tengo un poema de pusiste? la mariposa. Justamente por lo que tú indicas. Creo que está En en el el número número 2. 2, en Bueno, el en el poema par. Y número fíjate que la 2. sacerdotisa es Sí. el número 2 en el tarot. ¿Ves que la sincronicidad, qué es lo que te digo? La gente hace cosas y no Wow. sabe por qué las hace, pero no puede salir de la teoría de cuerdas que va por fuera. No hay nada que vos puedas crear que no esté creado en algo superior. Solo que vos no lo sabés porque lo ignorás. Yo ahora recién te lo estoy diciendo. Claro. Pero el arte es el oficio de Dios. ¿Y qué hizo la humanidad? El artista no, es el loco, Mm. es el pobre, es el vagabundo, ay, ¿te vas a dedicar al arte? Todo lo contrario en la antigüedad, el artista era el grado más alto del saber. Y es más, los sacerdotes tenían que ser artistas Ujú. porque si no significaba que no estaban listos ni para enseñar ni para conectar con ese nivel de estudios. Entonces, el arte siempre fue el vehículo para saber quién era peregrino y quién era turista, porque el arte surge de algo profundo dentro tuyo. Vos creás de la nada, igual que Dios. Viene la inspiración, nace de vos o conectás con algo, pero estás creando de la nada igual que Dios. Por eso el arte es el oficio de Dios. Y los artistas, estamos entrando a la era de los artistas, donde el arte será tan valorado como en la antigüedad, porque esa es la verdad. Las máquinas no pueden hacer arte. Los hombres sí, las mujeres sí. Así es. Si alguien, si alguien quiere el libro después del lanzamiento, se lo podemos enviar por correo electrónico, el correo nuestro, o el correo al que vamos, o con el que vamos a hacer las gestiones para enviarlo el libro, es marcelodelaserena@gmail.com. Súper fácil, marcelodelaserena@gmail.com. Natalia, se nos ha ido el tiempo, tremendamente agradecido de que nos haya acompañado. Te envío un abrazo gigante y te deseo que seas Igualmente que eternamente muy tengas una feliz. hermosa Navidad y feliz por este encuentro y feliz de conocerte y Muchas conocer gracias. a todos tus seguidores. Muchas, muchas gracias. Un besote. Chao, Natalia, que estés muy bien. Chao.